El Parlamento Europeo ha dado definitivamente la luz verde a la Euroorden de Protección de Víctimas, una iniciativa de la Presidencia española. Para conocer más tenemos a dos personas muy vinculadas a esta iniciativa, la eurodiputada socialista Carmen Romero, bienvenida. Gracias. Y el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya, Raúl Romeva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por otro tenemos también a la eurodiputada Teresa Jiménez de Becerril, que está en una reunión, Cosas del Parlamento, y enseguida estará aquí con nosotros. Para comenzar, Carmen, quería preguntarle, ¿va a ser realmente un antes y un después esta euroorden para las mujeres maltratadas, que van a ser las principales beneficiadas de la medida? Bueno, eso esperamos. Lo que pasa es que ahora, después de la aprobación por el Parlamento, lo que hace falta es que la directiva se transponga por los Estados miembros. Tienen un límite de 3 años, pero pueden hacerlo inmediatamente. Yo espero que el gobierno español la transponga rápidamente y los demás países también. Y una vez que se ha traspuesto, pues realmente ya pasa a ser una norma que tiene que ser, que es vinculante y tendrá que ser respetada por todos los países. Así que entonces sí que podemos decir que va a ser muy importante para las mujeres europeas el que haya una protección sin fronteras, es decir, que aunque una mujer víctima de malos tratos se desplace de un país a otro, no va a tener que iniciar un nuevo procedimiento, un nuevo interrogatorio, nuevas pruebas, porque realmente si ha sido víctima de malos tratos puede tener la protección en otro país. Raúl, la tramitación ha sido larguísima, la Comisión Europea no lo ha puesto nada fácil, pero finalmente va a ser efectiva la euroorden entre países con derechos distintos. A veces se regula por la vía penal, otras por la vía civil. ¿Será sencillo realmente llevar a cabo esta euroorden? A ver, no ha sido sencillo el proceso hasta aquí y no lo será en su implementación, porque es verdad, y esto hay que reconocerlo, que es un tema que a nivel jurídico se trata de forma muy distinta en cada uno de los países. Con lo que intentamos con esta, digamos, con esta nueva norma es un poco normalizar la situación, evitar esa duplicidad, establecer un marco común y precisamente evitar esos problemas que teníamos hasta ahora. Se van a resolver muchos problemas, no todos. Y aquí es donde yo creo que hay que plantear de forma muy clara la diferencia entre lo que es el liderazgo y la necesidad política, que es de lo que estamos hablando, y la dificultad técnica. Dificultades técnicas las hay, pero se pueden solventar si hay una voluntad política para solventarlas. Lo que yo creo que hay que reconocer de la presidencia española en su momento fue que tuvo muy claro que esto tenía que hacerse, que se puso realmente a trabajar sabiendo que no era fácil, que lideró el proceso, que consiguió que otros gobiernos se sumaran al carro y a partir de aquí se creó un pool de países que entendieron que esto teníamos que resolverlo. Claro que en un momento dado alguien podía pensar, y de hecho la Comisión pensaba, que hasta que no estuvieran todos preparados no podíamos empezar a trabajar, pero lo que se ha demostrado es que si alguien tira del carro, se puede avanzar mucho más rápido. Y aquí es donde yo reconozco no solamente el liderazgo, sino la necesidad. A partir de aquí, lo decía Carmen muy bien, está la implementación. Dependerá de cada país. Hay países que tienen una legislación interna ya mucho más avanzada en este sentido. La transposición será mucho más fácil, la adopción y sobre todo los mecanismos que permitirán la implementación serán mucho más fáciles, en otros seguramente necesitarán más tiempo. Es verdad que tienen estos 3 años de margen, yo confío efectivamente en que no se van a agotar, es decir, que lo podremos tener cuanto antes mejor, pero yo creo que sí que el mensaje que podemos mandar hoy con cautela es que se ha hecho un salto de gigante, pero un salto, no es el definitivo. Hay muchas otras cosas que hay que hacer, hay muchas tareas pendientes, hay muchos ámbitos que hay que cubrir, pero desde el punto de vista de las garantías que tendrán las mujeres que tienen una orden en un país para poder viajar acompañadas de esta orden, yo creo que hay efectivamente un salto cualitativo importante en esta Europa. En España quienes más se van a beneficiar seguramente serán esas cerca de 8.000 rumanas con historial de maltrato que viven en nuestro país. ¿Qué es lo que tendrán que hacer a partir de ahora? Bueno, no solo, hay mujeres inglesas, alemanas, no es solo la mujer que digamos que puede proceder de un país de inmigración, no, España tiene mucha movilidad y todos los países tienen mucha movilidad y mucho más en el centro de Europa cuando las fronteras son muy cercanas. Es decir, que estamos hablando de muchos desplazamientos que se dan. Lo grave que nos ocurre y que yo quiero resaltar es que no tenemos datos. Es decir, no hay datos europeos de violencia, no hay datos de mujeres que denuncian, de mujeres que son asesinadas.
Y no ¿Por solo qué mujeres. la Comisión se niega a crear ese observatorio que Pues, tanto piden para que haya un Eurostat? Pues yo creo que es que realmente los gobiernos no tienen mucho interés en proporcionar los datos porque, bueno, tampoco los proporcionan sobre el tráfico de mujeres ni tampoco sobre la pedofilia. Es que son temas que son muy duros y hace falta mucha voluntad política para ponerlo sobre la mesa, porque ponerlo sobre la mesa supone que hay que buscar soluciones. Y realmente esa es la dificultad con la que nos encontramos. Pero si tenemos los datos, podemos saber el alcance del problema y desde luego nosotros vamos a insistir hasta el final en que tienen que ser datos homologables, que sepamos realmente de qué problema estamos hablando y que además el Consejo y la Comisión pongan en marcha un plan de acción común para luchar contra la violencia de este tipo de violencia, ¿no? ¿Y qué pasará en el caso de las españolas que vayan a un país en el que no se rige el tema del maltrato por la vía penal, por ejemplo Luxemburgo, y quieran ejercer y tener las mismas medidas de protección? Aquí lo que de alguna forma yo creo que es importante entender es que la situación actual es lo que no es aceptable. Es decir, partamos de este punto de vista. Lo que no es aceptable hoy es que una mujer que tiene una orden de protección en un país, por el simple hecho de moverse a otro país de la Unión Europea, pierda esa protección. Entonces, es verdad que lo que hemos aprobado está muy claro para aquellos ámbitos, aquellos países que tienen, digamos, este tema cubierto por el ámbito penal. Para aquellos países, en cambio, en los que el tema está en el ámbito, digamos, administrativo, va a ser más complejo. Pero ello no excluye que si hay voluntad política por parte del gobierno en cuestión, se puede resolver. Es decir, lo que yo creo que hace muy bien esta propuesta que hacemos es, en aquellos casos donde está claro, se puede avanzar ya, manteniendo la puerta abierta en aquellos casos donde todavía no está claro, y aquí sí vamos a tener que depender, insisto, del gobierno que haya. Pero si este gobierno en cuestión ve que los países que están avanzando bien, pues aquí es donde yo creo que podemos sentar un poco un precedente importante. No va a ser lo automático que hubiéramos querido, pero aquí es donde yo creo que también es importante por parte del país emisor, digamos, de la orden, ayudar, incluso facilitar, poner todas las garantías para que el país receptor, en este caso, pues pueda responder también en su ámbito legal a esta petición. Insisto que este es un tema que en el momento en que se abre es tan obvio, es tan evidente, es tan necesario que con un mínimo de buena voluntad por parte de las partes implicadas, y hablo básicamente de los gobiernos, se puede resolver. Pero teníamos que meterlo sobre la mesa. Si no estaba en la mesa, no íbamos a encontrar solución. Es verdad que hay un elemento, y aquí la comisaria dijo algo que no es, digamos, que no es baladí, que es el riesgo a generar unas expectativas demasiado grandes que después conlleven una frustración. Es decir, cuidado con decirle que todo está resuelto en ciertos casos. No, todavía hay cuestiones que hay que resolver, pero insisto que el mensaje es: estamos andando en la buena dirección, pero sabiendo y siendo muy conscientes de que todavía nos quedan muchos peldaños para llegar a la cima. Me gustaría preguntarles, para terminar, ¿qué esperan del gobierno de Mariano Rajoy en el asunto de las mujeres maltratadas? ¿Cómo hacer? ¿Qué pasos hay que dar para que no sigan creciendo el número de víctimas todos los años? Bueno, en primer lugar, la transposición de esta directiva sería interesante que se hiciera en el plazo más rápido posible. Pero en segundo lugar, digamos que ningún país puede sentirse satisfecho cuando hay una cifra de víctimas de violencia, es decir, hay que seguir insistiendo. Y en España hay una gran tarea todavía que hacer para que las mujeres denuncien, porque realmente en otros países las mujeres denuncian más. Y en España todavía eso no lo hemos conseguido. Normalmente pues son las familias o la policía o los vecinos, y hay que fortalecer a las mujeres para que se animen a denunciar, pero al mismo tiempo, claro, protegerlas de los riesgos. ¿Qué factor hace que no denuncien? Usted, que ha estudiado tanto este asunto, que ha sido ponente de la euroorden. Yo creo que es el miedo, fundamentalmente es el miedo a correr riesgos, y por eso yo creo que en realidad es una especie de círculo vicioso, porque tiene miedo, pero su falta de decisión la convierte en víctima más propicia. Entonces es un círculo vicioso, porque en algún momento lo tiene que romper.
Así que lo más importante cuando una mujer se encuentra en estas circunstancias es que tiene que buscar apoyo, tiene que buscar ayuda para fortalecer su propia decisión. Raúl. Yo creo que lo importante, el primer mensaje es que al menos no haya pasos hacia atrás. Es decir, España está en estos momentos en una situación de vanguardia a nivel europeo y diría casi que a nivel mundial, pues, en fin, sin ningún tipo de rubor. Se han hecho cosas muy importantes que están copiando otros países. Yo creo que es muy importante en ese sentido que al menos en estos aspectos no haya vuelta atrás. Esto de entrada. Y a partir de aquí hay muchos ámbitos en los que todavía podemos seguir avanzando. El riesgo que yo veo es utilizar la crisis financiera o económica como excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Hay muchos elementos que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer necesariamente, a un bajísimo coste. Y lo que decía Carmen, yo creo que es fundamental. Combatir no solamente este miedo, sino la inseguridad que muchas mujeres todavía sienten sobre cómo va a afrontar un proceso de esas características, se puede resolver con una clara vocación de luchar contra la impunidad. Si entendemos que la impunidad es el principal enemigo al que debemos combatir y ponemos todos los recursos para que esto sea así, incluso desde un punto de vista, digamos, de eficiencia económica, que parece que a algunos es lo único que les interesa, va a salir beneficiado todo el mundo. Entonces yo creo que aquí es muy importante entender que esto es un tema de prioridad máxima, que no podemos correr el riesgo de retroceder porque esto sí generaría una frustración enorme y que en todo caso tenemos una situación privilegiada para liderar este debate a escala europea. No lo perdamos, porque si no lo lideramos nosotras y nosotros en estos momentos, yo me temo que a nivel europeo hoy no veo ningún otro país con una capacidad y una experiencia en este tema al menos tan grande como la que tenemos nosotros. Es que la crisis, por ejemplo, puede acabar con los centros de asesoramiento, con los centros de acogida, con la posibilidad que la mujer pida ayuda y busque apoyos. Claro, si realmente damos una marcha atrás, eso sería no se puede recortar terrible, en el asunto. porque efectivamente es que estamos luchando contra este tipo de violencia, y si quitamos las medidas preventivas, la prevención en educación, en cultura, en la sanidad, en la formación de jueces y de policías, en los juzgados de violencia, si no dotamos eso, pues esta lucha fracasamos. Es decir, es un mensaje muy fuerte, hay que poner ahí una prioridad, sobre todo porque yo quisiera mandar un mensaje de optimismo, que es lo más importante. Estos crímenes se pueden evitar. Es igual que los crímenes de los accidentes de coche en la carretera, se pueden evitar. Entonces, si se pueden evitar, ¿por qué vamos a dejar o por qué vamos a estar con los brazos cruzados cuando hay tantas mujeres que siguen siendo víctimas? No podemos bajar la guardia, no podemos dejar de poner presupuesto en este tema. Carmen Romero, Raúl Romeva, muchas gracias a los dos por estar con EuroF, y a ustedes les recordamos que pueden seguir toda la actualidad comunitaria en www.eurof.com.